Bienvenido al viaje fundamental a las páginas de la historia, mientras desentrañamos una narrativa convincente en torno a Rumanía y su papel como aliado de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Rumanía, que se contaba entre las potencias del eje, unió fuerzas con Alemania e Italia, convirtiéndose en un actor fundamental en el gran teatro de guerra que envolvió al mundo. Esta narrativa nos pide que echemos un vistazo detrás de las cortinas del tiempo, desempolvemos algunas páginas olvidadas hace mucho tiempo, y brindamos una visión completa de esta controvertida alianza. Desde los elevados palacios de la capital, Bucarest, hasta las humildes moradas ubicadas en los Cárpatos, la nación de Rumanía está tejida con un tapiz de diversidad. Es una nación rica en patrimonio, cultura y un feroz orgullo nacional. Sin embargo, en los años tumultuosos que se avecinaban antes y durante la Segunda Guerra Mundial, la supervivencia de esta nación se vio amenazada mientras se tambaleaba en la cuerda floja de la política global. Inicialmente, Rumanía optó por permanecer neutral en el caos vertiginoso que monopolizaba las relaciones geopolíticas. Su decisión, impulsada por el deseo de preservar la soberanía nacional, no estuvo exenta de escrutinio, particularmente por parte de la Alemania nazi. Hitler, al percibir la importancia estratégica de Rumanía, afirmó que presionaba a la nación para que imitara los pasos de las potencias del eje. El rey Carlos II, sin embargo, se complementó con un gabinete de elementos más proaliados, que actuó con cautela y se mostró reacio a abrazar plenamente la ideología del eje. Negoció con ambas potencias para asegurar la supervivencia y la integridad territorial de Rumanía. Sin embargo, detrás de la fachada diplomática existía inestabilidad política, y no se puede ignorar el ascenso del fascismo. Fatídicamente, en 1940, una bestia monstruosa asomó la cabeza dentro de Rumanía, la Guardia de Hierro. Un movimiento ultranacionalista, fascista y antisemita que buscaba remodelar Rumanía, haciéndose eco de los ideales propagados por la Alemania nazi. Esta agitación político-militar interna fracturó la unidad nacional, y desentrañó aún más el delicado tejido social y político del país. Mientras tanto, Rusia, Alemania, Gran Bretaña y Francia entablaron una danza diplomática en torno a Rumanía en un intento por manipular su lealtad. Los cambios territoriales que experimentó Rumanía fueron una consecuencia directa de estas maniobras diplomáticas, lo que provocó más malestar político, y la eventual abdicación de Carlos II en 1940. Fue durante este periodo crítico de fluidez política que Rumanía se encontró cada vez más inclinada hacia Alemania. Con un rey Miguel de 18 años inconsciente, vulnerable en medio del juego de poder de sus oponentes políticos e inquieto por las repetidas demandas territoriales de la Rusia soviética y Hungría, el péndulo comenzó a oscilar hacia el eje. La toma del poder del primer ministro Antonescu, un ferviente anticomunista dispuesto a aprovechar las ambiciones nazis con la esperanza de salvaguardar los intereses rumanos, marcó el punto de inflexión. Antonescu, que llegó al poder en septiembre de 1940, inauguró un régimen dictatorial que convirtió a Rumanía en un estado cuasi fascista, y solidificó su alianza con la Alemania nazi. El dominio del movimiento de la Guardia de Hierro fue brutalmente anulado, lo que subraya el ascenso de Antonescu como un punto de inflexión hacia una trayectoria del eje. Estos realineamientos políticos estuvieron, en gran parte, motivados por una lucha por ganancias territoriales, y el sentimiento anticomunista que atrapó a muchas naciones durante este periodo. El Tratado de Craiova de 1940, un acuerdo territorial entre Rumanía y Bulgaria a instancias de la Alemania nazi, vio la transferencia del sur de Dobruja de Rumanía a Bulgaria, debilitando la integridad territorial de Rumanía. A pesar de ser una concesión desigual, añadió una firme determinación de forjar una alianza necesaria con Alemania. La relación de Rumanía con la Alemania nazi se volvió multifacética y encapsuló dimensiones políticas, militares y económicas. A escala geopolítica, Rumanía consintió en abrir sus fronteras a las fuerzas alemanas, y aceptó asesores alemanes para supervisar sus asuntos internos, actuando como un centro oriental vital para la maquinaria de guerra del eje. La anexión de Besarabia y Bucovina del Norte por parte de Joseph Stalin en 1940 sembró semillas de resentimiento hacia la Unión Soviética, consolidando aún más la asociación de Rumanía con Alemania. Antonescu, con la aprobación tácita de Hitler, lanzó la Operación Barbarroja, una invasión de la Unión Soviética, en junio de 1941. Como resultado, Rumanía declaró la guerra a la Unión Soviética, y empujó sus fuerzas hacia los territorios soviéticos. Sin embargo, las brutales y severas condiciones invernales, junto con las competentes tácticas militares soviéticas, resultaron demasiado para las fuerzas rumanas y alemanas, lo que provocó grandes pérdidas en el frente oriental. A pesar de los reveses en el frente militar, Rumanía continuó apoyando a la Alemania nazi, incluso cuando otros socios del eje estaban al borde de la desolación. Rumanía, bajo diligente influencia alemana, se transformó efectivamente en una economía de guerra en la que sus vastos recursos fueron redirigidos para alimentar las ambiciones de la patria y el eje. Las contribuciones rumanas al esfuerzo del eje van más allá de las campañas militares. Rumanía jugó un papel crucial al proporcionar recursos estratégicos y valiosos a las economías de guerra de Alemania, Italia y Japón.
Si bien el petróleo dominaba la lista de recursos preciosos, Rumanía también suministraba cereales, madera y metales no ferrosos. Esta relación simbiótica, sin embargo, tuvo un costo, ya que el agotamiento de los recursos provocó dificultades y sufrimientos generalizados en Rumanía. El mayor control alemán sobre sectores clave de la economía deterioró aún más la ya terrible situación, poniendo a la mayoría de los ciudadanos en contra del régimen de Antonescu. La resiliencia del espíritu humano en medio de innumerables problemas y dificultades marcó la vida de los rumanos comunes y corrientes durante estos años tumultuosos. Desde el sufrimiento en las ciudades hasta el largo sufrimiento del movimiento resistente en el campo, la vida cotidiana de los rumanos contrastaba marcadamente con la retórica política propagada por el régimen. A medida que la guerra se acercaba a su fin, el cambio cataclísmico en el curso de los acontecimientos sorprendió no solo a Rumanía sino al mundo. La creciente marea global de antifascismo, entrelazada con la inminente caída de la Alemania nazi, marcó la inminente perdición del esfuerzo bélico de Rumanía junto con sus camaradas del Eje. La desintegración gradual de la alianza del Eje finalmente volvió a pintar a Rumanía como cobeligerante. En agosto de 1944, un golpe de estado del rey Miguel, respaldado por el Partido Comunista Rumano, alteró el curso de la historia. Al llevar a cabo la operación Hasi-Kishinev, Rumanía cambió de bando y declaró la guerra a Alemania. El apresurado cambio de lealtad arrojó al país en medio de agitación política y social mientras el ejército rojo marchaba hacia su capital. Los acontecimientos de la posguerra, incluida la introducción de un régimen comunista que reprimió el movimiento de resistencia popular, destrozaron el panorama sociopolítico de antes de la guerra y allanaron el camino para una era comunista. El desenlace de la asociación de Rumanía con la Alemania nazi refleja las sombrías realidades de la historia. Los factores económicos, políticos y estratégicos multifacéticos que impulsaron esta alianza nos recuerdan la agitación que soportan las naciones en tiempos de guerra. Muy variado y plagado de tragedias humanas, el capítulo de Rumanía como aliado del Eje es testimonio de la compleja interacción de fuerzas que caracterizó la Segunda Guerra Mundial.